Tienes una Sony a6700 y por más que la usas, por más que lo intentas, tus vídeos en lugar de parecer algo como esto, son más bien algo como esto. Tranquilo, tu cámara no tiene un problema, más bien lo tienes tú, porque o no sabes utilizarla del todo bien o no la has configurado correctamente. Por eso, en esta guía definitiva te voy a explicar todo lo que debes de saber para ahora sí dominar el apartado del vídeo en tu Sony a6700. Bien, pues vamos allá con este vídeo de configuración. La verdad es que tengo un montón de ganas de contarte muchos secretitos de esta cámara y tranquilo porque te lo voy a explicar de la forma más sencilla posible. Así que prepárate un buen café porque empezamos por todas esas configuraciones que debes de tener sí o sí antes de empezar a utilizar tu 6700. Lo primero que tienes que hacer con tu cámara y no tiene nada que ver con menús ni configuraciones es poner en el dial superior la opción que tiene una M de manual. Luego, otro de los errores más típicos que suele cometer la gente es tener la cámara en el iconito de la fotografía y grabar vídeos desde esa parte. Pero nosotros tenemos que tener puesto el dial de la parte de abajo en modo vídeo, obviamente. Una vez que tengamos claro esto, ahora sí pasamos a entrar dentro del menú y lo que vamos a ir haciendo es movernos a través de todos estos ajustes y vamos a ir haciendo las configuraciones necesarias para, como te decía, dominar tu Sony a6700. Pero bueno, el primer ajuste que debemos hacer sí o sí antes de empezar a grabar es, en el modo de toma, nos venimos a la opción número 6 y aquí vamos a manejar pues todo lo que es el apartado del sonido de nuestra cámara, de la captación de sonido. Obviamente la grabación de sonido te la activa si quieres grabar audio a la vez que grabas vídeo, pero aquí hay una opción que te recomiendo desactivar desde el principio, que es la reducción de ruido por el viento, que por defecto está en automático y yo siempre la tengo en desactivar. Esto lo que va a hacer en tu cámara es detectar si hay ruido ambiente y eliminarlo o caparlo para intentar priorizar algunos elementos como puede ser nuestra propia voz. Pero recomendable para mí no lo es porque creo que deja un audio bastante artificial y que va a empeorar mucho la calidad del audio de tu cámara. Es mucho mejor intentar hacerlo luego en postproducción y por supuesto intentar grabar audio de la mejor forma posible. Otro ajuste que te recomiendo desactivar es en el menú de exposición y color, la opción número 5 de color y tono, y aquí nos encontramos con el efecto de piel suave, que por defecto puede que te venga activo o no, pero yo te recomiendo dejarlo en desactivado, porque esto una vez más lo que va a hacer es empeorar un poco la calidad visual intentando suavizarnos las arrugas. De verdad, no te lo recomiendo. Luego, otro ajuste que a mí personalmente me gusta bastante es en el menú de ajustes precisamente la opción número 3 de personal operación y bajamos hasta la opción de rec botón disparar. Y personalmente esto no es obligatorio, ni los otros tampoco, tú eres el que decide al final, pero a mí personalmente esta opción, tenerla activa, me gusta. ¿Qué es lo que podemos hacer con esta opción? Bueno, ya sabes que en la parte superior de tu cámara tienes el botón rojito para iniciar la grabación, pero personalmente creo que cuando tenemos sujeta la cámara, pues directamente desde el grip, el dedo, retorcerlo hacia atrás es un poco incómodo. Pues bien, con esta opción, en el modo vídeo, podemos utilizar el disparador para iniciar la grabación y para pararla. El disparador de fotografía, que no vale para nada en el modo de vídeo, pues al menos así le damos una utilidad y creo que es bastante más cómodo. Y ahora que estábamos aquí, otra cosa que me gusta hacer en mis cámaras Sony desde el principio y que creo que facilita bastante lo que es la usabilidad, como que te dé un poco menos de rabia, ahora te explicaré por qué, es esta opción de ajuste de diferenciación de imágenes fija y vídeo. Si a ti te gusta tanto la parte de fotografía como la parte de vídeo, es decir, vas cambiando tanto para hacer fotos como para grabar vídeo con tu Sony a6700, seguramente te habrá pasado de que estabas en modo vídeo, has pasado a modo foto, has cambiado ciertos ajustes y cuando has vuelto al modo vídeo, todos los ajustes habían cambiado, se habían adaptado a los cambios que habías hecho en modo foto y te toca retocar todo de nuevo. Bien, pues si entras dentro de esta opción, le das a aceptar y todas estas opciones que selecciones con un check dentro de este menú, a la hora de cambiar entre modo foto y modo vídeo, no se van a alterar. Es decir, yo ahora mismo estoy en modo vídeo, voy a colocar, pues por ejemplo, un valor de ISO un poquito más alto, varío la velocidad de obturación, puedo variar un montón de cosas. Si ahora cambio a modo de fotografía, los ajustes no cambian e incluso si aquí hago un ajuste muy loco, como es por ejemplo poner el ISO a tropecientos mil, y vuelvo al modo vídeo, sigue estando exactamente igual que antes. De nada, yo también flipé cuando descubrí esto. Más opciones interesantes antes de empezar a utilizar la cámara, pues de nuevo en el menú ajustes, ahora opción número 9, opción de ajustes de ahorro de energía. Aquí tenemos todas las opciones que van a regular pues cómo se comporta nuestra cámara cuando pasa un tiempo desde que la estamos utilizando. Por ejemplo, esta primera opción lo que hace es regular si el monitor se apaga de forma automática o no,
En este caso yo lo tengo puesto en no se apaga, porque es como me gusta trabajar, pero podrías hacerlo si no estamos utilizándolo después de 2 segundos, de 5 segundos o incluso de 1 minuto. La segunda opción es la hora de inicio del ahorro de energía, es decir, cuando llevamos sin utilizar X tiempo nuestra cámara que entre en modo ahorro de energía para ahorrar batería. Nuevamente aquí pues tenemos un tiempo determinado. A mí personalmente lo suelo dejar también en desactivar y yo soy el que estoy pendiente de apagar mis cámaras para ahorrar batería cuando lo necesito. La tercera opción a mí personalmente me flipa, que es la de ahorro de energía con el monitor. ¿Cómo se comporta el ahorro de energía en función de qué hagamos con el monitor de nuestra cámara? Y aquí tenemos diferentes opciones, pero yo te digo que siempre la tengo en ambos vinculados. Y esto lo que hace es que, como ya sabes, el monitor de nuestra A6700 pues es abatible, y si lo giramos y lo plegamos con la parte en la que no está la pantalla hacia adentro, nuestra cámara con esta opción configurada así va a entrar en ahorro de energía, y tal como lo abramos, como están vinculados, va a iniciarse. Yo no lo voy a hacer porque voy a cancelar la grabación de pantalla y no me interesa, pero que sepas que funciona así. Y por último, y más importante, una de las mejores opciones que debes de tener en cuenta con tu cámara y que más miedo le da a la gente: las opciones de temperatura de apagado. Una de las cosas que más he escuchado en los últimos lanzamientos de cámaras de Sony y de otras marcas, pero principalmente de Sony, como en esta 6700 o en la ZV-1, es decir que las cámaras se calientan. ¿Y sabes qué? No quiero poner en duda lo que dice la gente, pero yo te digo que creo que es más bien que no saben utilizar sus cámaras. Y si quieres descubrir por qué digo esto, mírate este vídeo, porque aquí pongo a prueba el calentamiento de algunas de mis cámaras y además te explico cómo puedes dejar atrás cualquier tipo de calentamiento con grabación ilimitada. Pues mira, esta opción de temperatura de apagado automático tenemos dos opciones, por defecto viene en estándar. Pues bien, yo te digo ahora que la configures en alto, y sé que este mensaje que estás viendo ahora mismo puede darte miedo, que precisamente era ese que te digo de cuando iniciaste la cámara. Pero dale al aceptar y no te preocupes de nada. Yo llevo utilizando cámaras de Sony, he utilizado todas las cámaras sobre grabación de vídeo de esta marca. Todas mis cámaras, que además tengo varias aquí en el estudio, están configuradas de esta manera, y desde las más pequeñas hasta las más grandes, las que tienen refrigeración, las que no, nunca han tenido ningún problema porque se hayan estropeado por el tema de este ajuste. Y otra opción interesante que debes de tener en cuenta no es tanto un ajuste que debes de hacer sí o sí, sino saber que está ahí. Está en este menú de ajustes, en la opción número 10, en la pues opción de señales de audio, que por defecto está en activar. Como ya sabes, tu cámara cuando inicia una grabación hace un sonidito, y cuando terminas de grabar hace otro sonidito. Puede que este sonidito para ti sea molesto, o que estés en una situación que puntualmente no quieras que suene, y precisamente esta opción, si la ponemos en desactivar, lo que hace es que no suene cuando empiece a grabar y que tampoco suene cuando paramos de grabar. Bien, todos estos ajustes iniciales hechos en la 6700, es hora de empezar a ver cómo grabar a la máxima calidad, cómo configurar los botones y diales programables y todos esos menús de accesos rápidos, que hay varios. La calidad de grabación, hablándolo en modo general, la tenemos en el menú de toma, la opción de calidad de imagen y grabación precisamente, y principalmente lo vamos a ajustar con estos dos parámetros. El formato de archivo lo que nos permite es elegir tanto la resolución a la que vamos a grabar como el códec de grabación. Si quieres grabar a la máxima calidad posible sin volverte loco con el tema del almacenamiento que ocupan los archivos, te recomiendo que utilices el formato de archivo XAVC-S 4K, que este graba a una resolución 4K, y para que te vaya sonando utiliza el códec H264 y además el modo de compresión Longop. Puede que esto te haya sonado un poco a chino. Luego, si nos vamos a las opciones de ajustes de vídeo, aquí tenemos por un lado la velocidad de transmisión de grabación, que no es más que el número de FPS, los frames por segundo, imágenes por segundo a las que vamos a grabar, que aquí pues depende del modo de grabación que seleccionemos, pues vamos a ver 25 frames, 50 frames, 100 frames, depende de lo que tú necesites en un momento determinado. Y luego tenemos las opciones de grabar ajustes, que aquí hay pues diferentes opciones también en función del formato de archivo que elijamos. Mira, explicarte esto me llevaría bastante más tiempo, y este vídeo pues sería, te aseguro, a más de 1 hora. ¿Por qué lo sé? Porque precisamente todo esto te lo explico muy a fondo dentro de mi curso sobre grabación de vídeo con la Sony A6700, donde además de cómo configurar todo esto mucho más en detalle y explicarte
por qué lo hacemos así, te explico a hacer un balance de blancos perfecto, a exponer correctamente, hablamos de perfiles de imagen. En definitiva, que este curso lo he hecho para que puedas llegar a grabar a una calidad que es increíble con tu cámara y enseñarle los vídeos a otras personas o incluso crear contenido para tus redes sociales y que la gente flipe cuando lo vea. Y lo mejor, te lo explico como a mí me hubiera gustado que me lo explicaran en su momento, que es de una forma fácil y yendo directamente al grano, a lo importante. Te dejo el enlace por si le quieres echar un vistazo aquí abajo, pero bueno, seguimos ahora con el vídeo que vamos a ir viendo pues más cositas interesantes sobre la configuración de esta cámara. Como te decía, esta opción de grabar ajustes, pues explicártela más a fondo me llevaría bastante tiempo. Lo que te recomiendo es que utilices siempre el mayor valor que veas en este apartado de grabar ajustes, porque esto lo que va a significar es que vas a grabar a la mayor cantidad de información posible y luego a la hora de editar tus vídeos y de cómo se van a ver, pues probablemente sea bastante mejor. Más opciones interesantes para intentar grabar a una mayor calidad o con un look más pro. Pues bueno, tenemos por aquí los ajustes de toma log, que estos ajustes lo que hacen, explicado de forma muy sencilla, es lo que antes utilizábamos en los perfiles normales para grabar en S-Log 3, pues más o menos lo mismo. Cuando activamos esta opción en cámara, activando la opción de ISO flexible, nos da la opción de, en la gama de color, de utilizar el S-Gamut 3 Cine o el S-Gamut 3. Ahora vemos todo esto un poquito más en detalle de los perfiles de imagen para que lo entiendas un poco. Pero esto lo que hace literalmente es forzar que nuestra cámara grabe sí o sí en S-Log 3, que es el perfil de imagen de Sony que nos permite obtener el mayor rango dinámico. Esto, como te digo, me llevaría mucho tiempo explicarte exactamente cómo debes de configurarlo y demás. Lo explico por supuesto al completo dentro del curso. Ahora lo que te recomiendo, que te va a explotar un poco la cabeza, es que si estás empezando a utilizar tu cámara, no lo configures y ahora veremos por qué. Otro ajuste interesante lo tenemos en el menú de toma, opción número 8 de estabilización de imagen, y entramos en Steady Shot. Y aquí lo que te quiero hacer, más que explicarte un ajuste que debes de configurar, es explicarte cómo no tienes que configurarlo. Es un poco tontería, pero el Steady Shot obviamente es la estabilización de nuestra cámara. Nuestra Sony A6700 tiene estabilización dentro del sensor, es decir, estabilización física, pero también tiene estabilización activa, es decir, un cropeo digital que hace sobre el sensor sin perder calidad para mejorar que se noten menos las vibraciones cuando estamos grabando cámara en mano, por ejemplo. Si vas a moverte mucho, pues obviamente quizá la mejor opción es la de activa. Si los movimientos van a ser muy sutiles, pero quieres que los paneos se vean súper suaves, pues la estándar puede venir bastante bien. Pero como no tienes que configurar tu cámara, que te lo explico precisamente en ese vídeo que te hablaba del calentamiento, es cuando lo tengas en una situación muy parecida a esta, montado en un trípode, cuando vayas a ponerte delante de cámara para autograbarte o para grabar a otra persona, es tener ninguna de estas estabilizaciones activas. Ninguna. Lo mejor es ponerla en desactivada, porque esto va a hacer que tu cámara se caliente mucho, pero mucho menos. Nos venimos ahora al menú de exposición y color, entramos en el menú número 3 de modo de medición, y en modo de medición aquí tenemos un montón de modos diferentes que lo que se van a encargar es medir precisamente pues eso, la exposición dentro de nuestra imagen. Cada uno se aplica pues mejor a una situación u otra, y el valor de la medición nos lo va a dar justamente pues donde ves la doble M en mayúscula con el más menos 00. Bien, esto es un exposímetro y gracias a esta herramienta pues podemos saber la exposición que tenemos a modo general en la imagen o bien en un punto en concreto. La exposición, como ya sabes, lo que va a regular es el grado de luminosidad que pues tenemos en la imagen para intentar que ni esté súper mega brillante, es decir, unas imágenes quemadas, o que esté súper mega oscuro, que serían imágenes subexpuestas. Aunque ya te voy diciendo que no es la herramienta para medir la exposición que a mí más me gusta, ni la más precisa. ¿Cómo configuro yo esto? Pues bueno, normalmente lo dejo o en multi o bien con el modo puntual estándar. El multi hace una medición general y el punto estándar pues mide la exposición justamente en ese círculo central que estás viendo en la pantalla. Si pasamos a la siguiente opción, la de balance de blancos, pues aquí más o menos lo mismo. Entramos dentro de balance de blancos y tenemos diferentes modos de medición de este balance de blancos. Te lo quiero explicar de la forma más sencilla posible, y lo que te recomiendo desde ya es que te olvides de utilizar el balance de blancos automático. Sé que es mucho más cómodo, pero de verdad los resultados no van a ser nada profesionales, porque esto, al decidir por sí sola la cámara, lo que hace es que si hay alguna alteración cuando nos estamos moviendo con la cámara, va a ir cambiando los colores, y la verdad es que los resultados a mí personalmente no me gustan y no quedan para nada pro. Y tú, igual que yo, quieres ser un pro del vídeo. La forma más precisa de hacerlo es utilizando
estos modos que tenemos por aquí, pero sé que puede ser un poco peñazo el ir regulándolo en cada uno de los planos que vamos a utilizar. Por eso te recomiendo usar estos modos predefinidos que tenemos por aquí. Y le vamos a hacer un poco caso a los dibujos. El primer modo de balance de blancos, que es el de luz diurna, nos vale para cuando estamos a plena luz del día. Luego, por ejemplo, estos dos que están por aquí, pues son para cuando estamos en situaciones con un poco más de sombra, que normalmente pues estamos en sitios con una iluminación un poquito más azulada. Lo que hace la cámara es compensar con este balance de blancos esas situaciones. O, por ejemplo, en el caso de luces incandescentes, estas típicas bombillas ultra naranjas, pues con este balance lo regularía. Es más, esto del balance de blancos es una de las opciones más importantes que debes de tener en cuenta para conseguir un resultado profesional en tus vídeos. Y bien, ahora siguiendo en el modo de exposición y color, entramos en la opción número 5 de color y tono y llegamos por fin, que sé que lo estabas esperando, a la opción de perfiles de imagen. Aquí tenemos un montón de perfiles de imagen que tienen nuestras cámaras de Sony. Lo que hacen los perfiles de imagen es encargarse de alterar la forma que tiene nuestra cámara de percibir lo que está viendo, mejorando pues algunos parámetros, cambiándolos como la interpretación del color, también mejoran algunos el rango dinámico. Digamos que con estos perfiles pues podemos conseguir un look diferente e incluso mejorar las prestaciones de nuestra cámara como si no utilizáramos perfiles de imagen. Ahora bien, por un lado, desmintiendo mitos, no existe un perfil de imagen perfecto, ni existe un perfil de imagen que debamos de utilizar el 100% de las veces porque es el más correcto. Es más, aunque te sorprenda, yo hay muchas veces en la que utilizo tanto mi A6700 como el resto de mis cámaras sin ningún tipo de perfil, es decir, con el PP off. ¿Por qué? Pues bueno, esas situaciones en las que necesito producir un vídeo de forma muy rápida, las cámaras de Sony la verdad es que lo hacen muy bien sin utilizar ningún tipo de perfil. Y luego cuando tengo más tiempo a la hora de, pues luego poder procesar la imagen en edición, pues bueno, pues voy variando entre el PP11, que es el perfil S-Cinetone, que por cierto no te lo he dicho, pero si hacemos clic hacia la derecha en cada uno de estos perfiles, pues podemos ver a cuál corresponde y qué es lo que hace con cada uno de estos parámetros. Como te digo, el perfil S-Cinetone es el que utilizo además del perfil sin perfil, es decir, la cámara sin ningún tipo de perfil, cuando necesito producir de forma rápida el contenido. Este perfil S-Cinetone viene heredado de las cámaras de cine de Sony además, por lo tanto el look va a ser muy pro, pero lo bueno es que no altera excesivamente la imagen y no hace que sea muy complicado el hacer pues la corrección de color. Y luego cuando tengo todo el tiempo disponible que necesite para pues corregir la imagen, hacer el color de forma correcta y además quiero conseguir el look más cinematográfico posible, pues ahí es cuando utilizo, como te decía antes, el S-Log 3 con la curva S-Gamut Cine 3, que te recuerdo podemos activarlo aquí en el apartado de ajustes de toma log, activando esta opción. Ahora bien, como ya estás viendo, este perfil se caracteriza por dejar nuestra imagen muy plana y por lo tanto necesitará de más tiempo. Y ahora que hemos vuelto a este apartado, un ajuste bastante interesante que no sé si sabías de tu A6700 es que podemos importar directamente a la cámara LUTs. Los LUTs, explicado de forma muy sencilla, que nadie se me eche encima, ¿vale? Lo vamos a explicar para cualquier persona, para que lo entienda cualquiera. Es como una especie de filtro de Instagram, pero no. Dependiendo del tipo de LUT que utilicemos, nos puede servir, pues por ejemplo, para revelar lo que se conoce en videografía como revelar la imagen de S-Log 3 a un espacio de color Rec 709, es decir, pues un look normal. Y luego existen otro tipo de LUTs que lo que hacen es, ahora sí, actuar como un filtro de Instagram y permitirnos elegir o hacer un look diferente en nuestros vídeos. Pues bueno, todos estos LUTs podemos importarlos directamente a nuestra cámara y activarlos desde aquí. Otro apartado que es súper importante a la hora de grabar nuestros vídeos para conseguir vídeos con un look muy pro es la exposición, como ya te he dicho antes. Y ahora que hemos visto los perfiles de imagen, el cómo vamos a medir la exposición va a depender mucho del perfil de imagen que vayamos a utilizar, porque no es lo mismo exponer utilizando un perfil S-Log 3 que utilizando la cámara sin perfil o con el perfil S-Cinetone. Como aquí no quiero volverte loco y lo que quiero explicártelo es de la forma más sencilla posible, por eso te decía de utilizar la cámara o sin perfil o con el S-Cinetone. Para medir la exposición, también te he dicho antes, la herramienta que más me gusta es esta de visualización de las cebras. Y lo que tienes que hacer es entrar por aquí, activarlas y luego en el nivel de cebra, como lo habitual va a ser exponer pieles,
debes de dejarlo en este valor de 70. ¿Cómo se utiliza esta herramienta? Bien, en el momento que activamos esta opción de visualización de cebras, lo que vamos a ver en pantalla son esas líneas, van a empezar a aparecer estas líneas a medida que pues variamos los valores de ISO, de velocidad de obturación o de abertura del diafragma. Y si queremos exponer correctamente nuestra imagen, es decir, que pues la iluminación sea la correcta, en el caso de las pieles tenemos que hacer que las cebras recién aparezcan utilizando este valor de cebra de 70. ¿Cómo lo hacemos entonces? Bueno, pues en mi caso yo voy a colocar la velocidad de obturación como yo quiero, la abertura de diafragma en este caso con este objetivo pues es F4 y ahora a través del ISO voy a empezar a aumentar el valor de ISO hasta que esas líneas cebreadas aparezcan en los tonos de piel. Quizás en la cara de Iron Man lo vas a ver como muy en pequeñito, pero bueno, aquí en la tarjeta de color sí que lo tienes un poquito más visible. Si te fijas en la esquina superior izquierda, ahí aparecen las cebras, aquí no están, y ahí justo empiezan a aparecer. Bien, pues si ahora grabamos con nuestra cámara, esta imagen estaría expuesta correctamente para la piel de Iron Man. Ahora pasamos al menú de enfoque y entramos en la segunda opción y accedemos a las opciones de área de enfoque. Y aquí nuevamente hay pues diferentes tipos de área de enfoque, que cada una se va a adaptar mejor a diferentes situaciones y va a funcionar de forma distinta. Yo utilizo dos tipos de área de enfoque. La más habitual es esta de zona, que lo que hace es activar este pues área, este cuadrado justamente en pantalla, que podemos con la cruceta moverlo donde queramos. Y precisamente este área de enfoque yo lo utilizo cuando me voy a poner delante de cámara, cuando voy a hacer este tipo de vídeos, porque lo que hago es justamente pues poner el cuadrado donde yo me siento, que es en el centro de la imagen, y sé que el autofocus se va a ir a hacer en esa zona de manera perfecta. Y luego cuando voy a estar detrás de cámara y necesito ser mucho más específico en dónde está haciendo el autoenfoque, selecciono esta opción de punto flexible de enfoque, que tenemos pues una opción L más grande, más mediana y más pequeña. Yo suelo utilizar la M y lo mismo. Este cuadradito, pues en función de dónde lo seleccionemos, de dónde lo pongamos, es ahí donde va a hacer el autofocus nuestra cámara. Seguimos en el menú de enfoque, vamos a la opción número 3 de reconocimiento del motivo, y aquí es donde puedes, en la segunda opción por ejemplo, decir si quieres hacer el autofocus en función de todas las cosas, todos los elementos que es capaz de reconocer nuestra 6700. Humanos, que detecte los humanos, animales y aves, o si queremos solamente animales más tipo cuadrúpedos, aves, insectos, coches, trenes, aviones, lo que necesitemos. Otra opción que te recomiendo activar es la visualización del cuadro de reconocimiento del motivo, que lo que hace, si te fijas en la imagen, justamente en la cara de Iron Man está un cuadradito pequeñito que si pongo la mano por delante pues desaparece, y en cuanto vuelve a aparecer se clava de nuevo en uno de los ojos de Iron Man. Esto lo que va a mostrarnos es dónde está haciendo exactamente el autofocus, dónde está el punto de enfoque, siempre y cuando el cuadradito esté de color blanco. Porque si yo por ejemplo cambio el área de enfoque de posición y lo pongo directamente a la carta, si te fijas el cuadradito se vuelve de color gris, y lo que está indicando es que está detectando la cara, pero hasta que no esté dentro del área de enfoque correcta no va a hacer el autofocus ahí. Bien, pues ahora vamos a configurar botones y diales programables. Esto lo vamos a hacer a través del menú. Si nos vamos al menú de ajustes, el último, y bajamos hasta personal o operación. En primer lugar, estas dos opciones nos van a permitir configurar los botones y diales programables tanto en el modo de fotografía como en el modo de vídeo. Y por otro lado, esta opción de ajustes del menú FN nos van a permitir configurar pues precisamente el menú FN, que es el menú de acceso rápido que tenemos en nuestra cámara Sony, que son todas estas opciones que están por aquí. Y esto nos llevaría un rato, así que vamos a hacer una cosa. No sé si lo sabías, pero la Sony A6700 y otras cámaras de Sony nos permiten guardar cómo tenemos nuestra configuración de la cámara en un archivito, que si luego dentro de un año queremos volver a ese punto, simplemente importándolo a la tarjeta de memoria y pues recuperándolo, es decir, cargando ese archivo, podemos configurar nuestra cámara exactamente igual en cuestión de 3 segundos. Pues bien, el archivo de cómo yo tengo configurada mi cámara exactamente te lo voy a dejar en el enlace de la descripción. Así que simplemente te lo descargas, lo pones en tu tarjeta de memoria, en la ruta correcta por supuesto, luego entras dentro del menú, bajas hasta la última opción de ajustes, entras en la opción número 2 y aquí le vas a dar a guardar, cargar ajustes, y obviamente pulsas en cargar y cargas el archivo que has introducido en tu tarjeta de memoria. Y ahora que ya has configurado la cámara exactamente igual que yo, voy a pasar a explicarte por qué la tengo configurada así, para que veas lo práctico que es. Si entramos en la parte de ajustes de botones y diales,
yo tengo configurado el botón programable C1, que es este que está en el lateral de nuestra cámara, el que está más cerca de pues, el dedo pulgar, para acceder a los perfiles de imagen para cuando necesito cambiar de forma rápida entre pues, la cámara sin ningún tipo de perfil o el S-Cinetone. El segundo botón programable, que es precisamente este que está aquí con la opción de la lupita, yo lo tengo configurado para una opción que a mí me encanta, que es la ampliación de enfoque. Si pulsamos aquí nos aparece un cuadrado y si volvemos a pulsar vemos cómo se amplía muchísimo la imagen. Esta herramienta a mí me permite saber de forma mucho más precisa dónde estoy enfocando exactamente. Y muy importante, esta es una opción solo en visualización. Así no es como vamos a grabar, solo es como estamos viéndolo en pantalla. Y el último botón programable de esta sección, que es el número 3, es el que está justamente aquí abajo con el icono de la papelera. Yo lo tengo configurado en todas mis cámaras de Sony para cambiar de una forma ultra rápida entre foco automático y foco manual. Pasamos a la pantalla número 2 y esta va a regular los botones programables que tenemos en esta zona, porque esta cruceta, este circulito, cada uno de los botones se puede ajustar a lo que nosotros necesitemos. El primer botón, que sería pues pulsando este botón central hacia adentro, no lo tengo configurado para nada. Lo tengo ahí como comodín por si acaso necesito ajustar algo puntualmente, pero tampoco lo veo tan necesario. La opción número 2, que es el lateral izquierdo, lo tengo configurado para la visualización de cebra, que es ese patrón cebreado para la exposición que veíamos antes. Luego el botón número 3 es la opción de el ISO, aunque tengo configurado también una ruleta para que es precisamente esta, para que en el momento de que la giro, pues cambie el valor de ISO, pero estoy muy acostumbrado a las cámaras antiguas de Sony que había que pulsar en esta opción, así que lo hago de forma automática, por eso lo tengo configurado así. Y por último en esta cruceta, la opción número 4, que sería pues pulsar hacia abajo, activo y desactivo la visualización del resalte. El resalte o picking es otra herramienta que nos permite saber exactamente dónde estamos enfocando, si se está haciendo el foco de forma correcta. Entonces en el momento que pulso en este botón, se me activan unas pequeñas mejillitas que si te fijas justamente en la imagen vamos a utilizar la herramienta de ampliación de enfoque, son estas que están por aquí. Eso lo que me está diciendo es que justamente en esa zona es donde se está haciendo el autofocus. Pasamos al tercer menú, que sería pues estos dos botones que tenemos en la parte superior, que aquí tampoco hay mucha ciencia. El botón rojo lo tengo configurado para seguir grabando, aunque utilizo, como ya te he dicho antes, el disparador. Y luego el botón configurable C2 lo tengo ajustado para la velocidad de transmisión de la grabación, que no es otra cosa que poder cambiar dentro del mismo formato de archivo, de la misma resolución, poder cambiar entre grabar 25, 50 o 100 frames por segundo de una forma pues ultra rápida, simplemente pulsando un botón. En el cuarto menú, que sería el botón programable de pues los objetivos que posean este botón, yo no suelo utilizar este tipo de objetivos y si tienen botón no suelo ajustarle nada, así que pues bueno, está por defecto. Y luego el último menú, que lo que alteraría sería cómo se comportan o qué es el valor que ajustan los diferentes diales que tenemos en nuestra cámara. Yo lo tengo como viene por defecto, pero en concreto ajustado aquí, personalizado para el apartado del vídeo. Es decir, el dial frontal regula la abertura del diafragma, el superior la velocidad de obturación y este que está por aquí la sensibilidad ISO. Y luego si entramos dentro del menú FN, así tal cual está aquí, es como yo lo tengo configurado. Vamos a hacer un repaso rápido. El primer parámetro es para alterar la ganancia de los micrófonos que están conectados a mi Sony A6700. Ahora mismo regularía la ganancia del micrófono propio. La opción que está justamente debajo también regula el audio, porque son las señales de audio, eso que te decía de que cuando pulsemos suene o no suene. Las dos siguientes alteran tanto el área de enfoque como el modo de medición para poder cambiar estos dos parámetros o estos dos modos de forma muy rápida. Las siguientes dos opciones precisamente regulan tanto el nivel de cebra, por si tengo que cambiarlo porque yo voy cambiando entre diferentes perfiles de imagen, pues esto tengo que ajustarlo de forma muy rápida. Y también aquí precisamente el nivel de resalte, que son esas mijititas para saber dónde estamos enfocando que acabamos de ver. La siguiente que tenemos por aquí, pues el Steady Shot, para poder cambiar entre pues la estabilización activa, la digital, solamente la física o ningún tipo de estabilización. La opción que está justamente debajo, lo que hago es activar y desactivar el reconocimiento de rostros, tanto para animales, para el elemento que tenga seleccionado en la cámara. Lo que hago es activarlo o desactivarlo, por si en algún momento necesito enfocar de forma automática, pero si alguien aparece por delante de la cámara no quiero que de repente ¡pop!, lo enfoque a él, sino que me haga caso a mí la cámara. Pues esta herramienta, esta opción es lo que me permite. Estas dos opciones que están por aquí ahora las vemos, pero pasamos adelante
este es el destino del reconocimiento. Dicho de otra manera, poder cambiar entre que haga autoenfoque a humanos, a animales y aves, solo aves, insectos, trenes y coches o aviones. Y esta opción que está por aquí es la de encuadre automático, que precisamente es una característica de esta cámara que me parece brutal para creadores de contenido, que en el momento que la activo va a detectar, utilizando pues esas herramientas de reconocimiento, si hay un humano o en concreto a un punto que yo le pida, para hacer un zoom, y si Iron Man se mueve, va a seguirlo dentro de la imagen a pesar de que la cámara, la 6700, esté encima de un trípode. Por ejemplo, si yo ahora quisiera enfocar a la carta de color, pulso en ella y la imagen hace un movimiento automático, como si fuera una persona que está grabándonos, pero de forma completamente autónoma. Ahora bien, estas dos opciones son otras dos herramientas que yo también utilizo un montón, que son las líneas de cuadrícula, que al activarlas pues vemos estas líneas de cuadrícula. Voy a subir el ISO porque creo que así lo vas a ver bastante mejor. Si te fijas, esas líneas negras que lo que hacen es pues dejarme en pantalla las reglas de los tercios para poder componer mejor, para poder hacer que visualmente sean más atractivas mis imágenes. Y luego, si desactivo esta y activo la que está justamente debajo, que son los marcadores, es una herramienta que mucha gente las confunde, pero que yo la utilizo para cosas completamente diferentes. Si te fijas, esta opción lo que hace es dejarme dos líneas blancas en pantalla. Y estas líneas precisamente yo las utilizo para como zona segura, es decir, yo los vídeos que publico aquí en YouTube no están en relación de aspectos 16 novenos, sino que están en 18 novenos normalmente, una relación de aspectos un poco más panorámica. Entonces, utilizando esta herramienta, yo sé que todo lo que esté por encima de la línea superior y por debajo de la línea inferior no me van a servir para nada, así puedo encuadrar mejor. Es más, esta herramienta es brutal. Si entramos dentro del menú, nos vamos a la opción de menú de toma y bajamos hasta, obviamente, los marcadores. Aquí en marcadores de aspecto podemos colocar diferentes relaciones de aspecto, pero a mí la que me parece ultra interesante es esta de 9/16, que si la ves en pantalla puede que te imagines ya para qué te puede servir, que precisamente es para poder grabar en horizontal y tener las zonas seguras para luego poder publicar también ese contenido en redes sociales como en TikTok o en Instagram, en Reels, para hacer contenido vertical y horizontal de una sola tirada. Ahora tienes que verte este vídeo porque aquí vas a aprender el siguiente paso que tienes que tener en cuenta para grabar vídeos profesionales con tu A6700.